Bien, y es un gusto recibir en los estudios de MBD Films al ministro de Educación y Cultura, Pablo Basilveira. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Todo en orden. Estoy viendo acá en El País que el canciller Paganini apuntó contra dirigentes del Frente Amplio que avalaron las elecciones en Venezuela, el Partido Comunista, por ejemplo. También hay un comunicado bastante, no sé, anacrónico, por decirlo menos, del MLN, donde habla de un acto eleccionario ejemplar. Paganini dijo, viven en otro planeta. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que si esto no es un fraude, entonces no existen fraudes. Empecemos por recordar que los problemas no empezaron ayer. Claro. Empezaron con la proscripción de la principal candidata de la oposición con argumentos jurídicos un poco fantasiosos. Siguieron con las dificultades para que venezolanos que estaban en Colombia pudieran trasladarse para votar. Y luego, todo lo que pasó ayer. Yo la verdad es que me espeluznó mucho y como que me la vi venir cuando vi esa especie de conferencia de prensa que hizo Maduro y un par de jerarcas más, medio temprano, no me acuerdo qué sería, a las 9 de la noche o algo así. Yo que tengo unos años encima, me hizo recordar tanto a la época de la dictadura en Uruguay. Era lo mismo, el mismo esquema, la misma gestualidad, el mismo mensaje. Creo que es una cosa muy tremenda y fíjense que es tan tremenda que salvo algunos pocos, bueno, en Uruguay que yo sepa, efectivamente, el MLN, Pablo Álvarez, que fue director de Cultura, de Educación, estuvo en el MEC. Del Ministerio de Educación y Cultura cuando gobernaba el Frente Amplio. No fue como observador, ¿no? Sí, no sé en No, tengo entendido, no fue en calidad de observador. Pero es una figura dentro de esa fuerza política y alguno más quisieron decir que el sistema venezolano, el sistema electoral venezolano es mejor que el uruguayo. Bueno, la verdad que salvo alguna gente así, que lamentablemente la he escuchado acá en Uruguay, y salvo los propios chavistas, todo el mundo en el más tímido de los casos se quedó callado. Y todos los demás dicen, acá pasaron cosas muy graves. Entonces, la verdad que es una situación muy dramática, muy terrible, muy triste para el pueblo venezolano. Pero a mí me preocupan esas dudas. Bueno, no sabía esto del Frente Amplio. Del Frente Amplio, pero yo quisiera que todos los partidos uruguayos y sobre todo todos los partidos que son opción de gobierno no demoraran una fracción de segundo en decir, así no, realmente, así no se maneja una elección. Me preocupa que el Frente Amplio dude y tenga opiniones diversas en eso, como me preocupa que dude y tenga opiniones diversas en el plebiscito por la seguridad social, ¿no? O sea, se está proponiendo expropiar los ahorros, algo así como 25.000 millones de dólares de más de 1 millón de uruguayos, de gente que aportó durante toda la vida, para volver a un esquema que ya conocemos en Uruguay y que terminó como terminó, con todas las cajas de jubilaciones vaciadas. Porque cuando los gobiernos empiezan a tener la posibilidad de decir, estoy desesperado por plata, no tengo, y ahí hay un montón de plata guardada, para eso se creó este sistema. Para que los gobiernos que necesitaran plata se endeudaran en el exterior, hicieran cualquier cosa, pero no fueran a manotear la plata de las jubilaciones y pensiones de la gente. Se está proponiendo volver a aquel sistema que fue catastrófico. Fue catastrófico para Uruguay, pero fue catastrófico para muchísimos uruguayos. Ustedes no lo vivieron, yo sí lo viví. Gente que había trabajado toda una vida y que tenía jubilaciones que no les daban para sobrevivir una semana. Y que haya más de una opinión adentro del Frente Amplio. La verdad que me preocupa que un gobierno o que un partido que se presenta como opción de gobierno dude en algo tan radical, tan básico como las garantías electorales y en algo tan fundamental para la vida de la gente como los ahorros para jubilarse. Y lo traigo un tema de su partido. Ahora yo comentaba la novedad de este comunicado del directorio del Partido Nacional, que impide a Caram y a Valentina Dos Santos, también a Rodolfo Caram,
usar su lema, el lema Partido Nacional, para competir por cualquier cargo. ¿Cómo vio lo sucedido en Artigas y cómo lo ha resuelto el Partido Nacional? Bueno, yo creo que el Partido Nacional lo resolvió muy bien. Cualquier persona que tenga un problema con la justicia, que sea condenado por la justicia, que admita alguna clase de culpa que conduzca a una resolución judicial, está fuera. Y de nuevo, la comparación, ¿no? Yo no me olvido que acá hubo un diputado del Frente Amplio, con el Frente Amplio gobernando, con problemas con la justicia, que se fue bajo aplauso de la Cámara de Diputados. Yo no me olvido que acá se hicieron caravanas hasta la casa de un ex ministro de Economía procesado. No me olvido de lo que fueron 2 años de tiras y aflojes para tomar alguna decisión sobre Sendic. Yo prefiero lo que hace el Partido Nacional. ¿Sería mejor que no pasaran estas cosas? Por supuesto. Por supuesto que sería mejor. Lamentablemente es parte de la imperfección humana y a cualquier partido le puede pasar tener esta clase de eventos. Bueno, a mí me gusta el corte rápido. Bien. Sí, no comparte entonces con lo que nos dijo, por ejemplo, Sergio Botana acá, que él piensa que alguien lo convenció de aceptar una culpa que él no tenía. No sé, no escuché a Sergio y la verdad además no conozco los detalles de este caso. Botana No- lo que entiende, lo dijo Es que claramente acá, es que Pablo Caram fue mal asesorado por sus abogados porque él nunca debió aceptar la culpa, porque Un para juicio formar un abreviado. juicio abreviado Porque para él tiene no que la tenía. admitir que es culpable. Dado que entiende Botana que el propio Caram no se siente responsable. Puede ser, yo simplemente lo que digo es, si hay una decisión de la justicia, aun cuando se haya llegado a esa decisión por errores de manejo del caso, que puede ser, si hay una decisión de justicia, en este país, Se a las respeta. decisiones de justicia se las respeta. Bien. Y los partidos tenemos que actuar en función de eso. Bien. ¿Mm? Ministro, el 29 de mayo el Ministerio de Educación y Cultura emitió una resolución a través de la cual archivó el pedido de la ANEP para darle reconocimiento universitario a las carreras de formación docente. Esto trajo críticas aparejadas de los sindicatos, obviamente. ¿En qué está esto? Porque sé que había unas diferencias, pero estaban trabajando en solucionarlas. Hay novedades, pero primero permitime responder al tema este de las críticas de los sindicatos. Cuando nosotros pusimos en marcha esto, desde los sindicatos se nos acusó de que esto iba a ser una farsa y que íbamos a regalar papelitos. Cuando tomamos una decisión que justamente LUC, muestra, recuerdo que era uno de los temas que cuando se la discutían LUC y en la LUC. después cuando se fue instalando el mecanismo. Ahora resulta que cuando tomamos una decisión que justamente muestra que acá no se regalan papelitos y que esto se hace con criterios de exigencia y con controles, también nos critican. Entonces, hagamos lo que hagamos, parece que lo que va a pasar es que los sindicatos nos critiquen. Eso entre paréntesis. Sobre lo otro, sí, habíamos llegado a una situación en la que no avanzaba el proceso. A ver, vamos a tratar de explicarlo cortito. Sí. El objetivo es que el Ministerio de Educación y Cultura pueda decir que este título de profesor de biología del IPA o este título de maestro de educación primaria del Instituto Magisterial Pasa a tener nivel universitario. equivalen a una licenciatura universitaria. Para eso hay un proceso. Entonces, la institución que imparte la carrera se tiene que presentar al ministerio diciendo estos son mis programas, este es mi cuerpo docente, estas son las maneras de que trabajamos, para que el ministerio lo pueda evaluar. La primera etapa se cumple en una unidad administrativa del Ministerio de Educación y Cultura que se llama AES, es la sigla que es el Área de Educación Superior. Esa área que la maneja de administrativos no se pronuncia sobre el fondo. Simplemente tiene una lista de material que hay que presentar, documentación que hay que aportar, información que hay que presentar y van viendo si todo eso está presentado. Una vez que eso está, eso pasa a la órbita del Consejo Consultivo, que es un órgano con una representación variada. Hay representantes de la Universidad de la República, hay representantes de las universidades privadas, hay representantes de la propia ANEP, hay una serie de personas que además piden informes a consultores externos. Una vez que reciben todo, mandan la documentación a consultores externos y les piden que hagan un informe. Ellos sí se pronuncian sobre el fondo. Acá la dificultad se había planteado en la primera etapa. Es decir,
no se estaba recibiendo toda la información que hacía falta, y pese a que se había insistido y había habido reuniones y demás, estaban pasando los meses y no se avanzaba en la disponibilidad de información. ¿Tá? Entonces, aquella decisión de archivo lo que dijo fue: hasta que no aparezca la documentación que necesitamos, archivamos esto, porque no tiene sentido seguir andando en círculos y ocupando a la gente del ministerio en este asunto. ¿Por qué explico esto? Porque significa que esa decisión de archivo no implicaba ninguna clase de juicio sobre la calidad académica de las carreras presentadas por ANEP. Bien, No se había entrado a esa etapa. de acuerdo. Lo único que significaba era decir: no tenemos la información para evaluarlo. Justamente por eso no había ninguna evaluación. Desde entonces hemos venido hablando mucho y trabajando mucho con las autoridades de ANEP, y de hecho ya se desarchivó la semana pasada las carreras que tienen que ver con inicial y primaria. La semana pasada yo firmé una resolución ordenando el desarchivo Bien. de las carreras. No era entonces algo que no pudiera tener marcha atrás. No, es totalmente Era- reversible. Y de hecho, la semana pasada nos llegó la nueva documentación de las carreras de profesor de educación media, que ahora estamos evaluando. Y en la medida en que pase lo mismo, o sea, nosotros hace, no sé, 3 semanas o algo así, recibimos las de inicial y primaria, le pedimos a esta área de educación superior que evaluara la calidad de información aportada. Ellos informaron que había progresos significativos en la disponibilidad de información, entonces se decidió el desarchivo. Y ahora el proceso sigue, como si no hubiera archivo. Y espero que pase lo mismo con las carreras para profesor de educación media. En este momento se está mirando a ver cuál es la información que se recibió. Yo voy a recibir un informe, no sé, en un par de semanas o algo así, porque es mucha información, no es una cosa Sí, sí. que se arregle mirando en rapidito, y confío que también va a haber una decisión de desarchivo de esas otras carreras. Si quiero hacer un poco un drama sobre esto, son cosas que pasan cuando se pone en marcha un nuevo mecanismo y estamos todos aprendiendo a hacerlo funcionar. Porque además era un asunto en el compromiso para el país, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y en esto el gobierno puede seguir dando fe de que este año, digamos, antes que termine este gobierno, habrá personas que se formaron en educación que tendrán título universitario. Lo van a tener por el camino del examen que se está terminando de corregir y se van a dar en breve los Sí, hubo resultados. concurso en diciembre. O sea, sí, iba a haber otra prueba dentro de pocos meses. Después, otra cosa es los que están estudiando ahora. El ideal es que antes de que terminen los estudiantes que estén estudiando ahora, esté el reconocimiento aprobado. Es muy probable, porque son 4 años, es muy probable que así sea. El mecanismo final es: el Consejo Consultivo recibe la información de esta área de educación superior, analiza, discuten, se ponen de acuerdo y emiten lo que se llama un dictamen. El dictamen es una recomendación al ministro, porque ese consejo, justamente porque se llama consultivo, no tiene capacidad decisoria. Entonces, el consejo emite un dictamen fundamentado recomendándole al ministro que reconozca el carácter universitario de esa carrera o que no lo reconozca. Este mecanismo se viene usando hace años con la formación policial, con la formación militar y con las universidades privadas. Bien. Añares. Y en general lo que pasa es que los ministros siguen la recomendación del Consejo. Es muy excepcional un caso en donde un ministro diga, ha pasado, pero ha pasado muy pocas veces, que un ministro diga, por más que el Consejo me recomienda A, yo voy a decidir B, y en ese caso el ministro tiene que hacer una resolución muy fundada explicando por qué no sigue la recomendación del Consejo. Así que el procedimiento sigue en marcha. Bien. ¿Cómo valora la transformación educativa? Porque, de nuevo, acá los sindicatos han sido muy críticos. Tenemos los resultados del último monitor educativo que hablan de un porcentaje de inasistencias elevado, incluso son más las inasistencias que la última vez que se midió en 2022. Está la herramienta de la repetición que se está intentando paulatinamente, gradualmente eliminarla. ¿Cómo lo ve? A ver, primero ubicarnos en lo que pasó. Nosotros llegamos en marzo de 2020 con toda una planificación muy detallada acerca de cómo iba a transcurrir la transformación educativa. El 1 de marzo pusimos esa planificación arriba de los escritorios. El 13 de marzo llegó la pandemia. Sí.
¿ah? Eso nos trastocó totalmente los planes porque hubo que concentrarse en decidir otras cosas. ¿no? Y lo hicimos con mucha energía y con mucha concentración. Recuerden ustedes, fuimos el primer país en suspender las clases en América Latina. Fuimos el primer país en volver a tener los chiquilines en las aulas en América Latina. Lo hicimos con una estrategia más sofisticada que la que usaron casi todos los países, que no fue simplemente por años, sino privilegiando ciertas áreas. Por ejemplo, los primeros alumnos que volvieron a clase eran los que cumplían dos condiciones. Una, los que menos habían podido favorecerse de la educación a distancia. Dos, los que tenían menos riesgo de contagio. Esos eran los alumnos de las escuelas rurales. Los primeros que volvieron fueron las escuelas rurales, después fuimos agregando. Recuerdo. Bueno, Y en eso incluso Uruguay volvió a las aulas antes que otros países en mucho la zona, antes. en la región. Tuvimos que teníamos una herramienta formidable que era Ceibal, pero hubo que hacer un esfuerzo enorme para servirnos de Ceibal para compensar la suspensión de clases. Desde por razones tecnológicas, fíjense, Ceibal aseguraba la conectividad, pero aseguraba la conectividad en las escuelas y los liceos, que era lo que estaba cerrado. Ahora los chiquilines no estaban en las escuelas y los liceos, estaban en la casa. En la casa, claro. Entonces había que asegurar la conectividad en las casas y sobre todo había que asegurar que eso no fuera caro para la gente de menores recursos que tuviera que pagar consumo de datos para que el chiquilín estuviera. Tuvimos que buscar soluciones tecnológicas, tuvimos que negociar con las telefónicas para que nos dieran grandes paquetes de datos gratis para evitar ese problema. Después, Ceibal era una herramienta poderosa, pero muy poco utilizada. O sea, cuando nosotros llegamos, solo el 11% de los estudiantes de ANEP usaban Ceibal. De manera real. 11%. Tuvimos que hacer un esfuerzo enorme. Nosotros... ¿Qué quiere decir que 11% usaban? ¿Que no usaban la laptop, que no usaban las No, plataformas? nada. ¿Pero y por qué los docentes no lo están usando? Yo creo que lo que pasó fue... Es raro considerando Sí, que fue sí. un buque insignia del primer gobierno de Vázquez, Sí, ¿no? pero fue un muy buen producto, demasiado pensado desde la oferta, de cómo diseñar las cosas, y se había dedicado poco esfuerzo a construir el puente con las comunidades educativas. Ustedes recuerden incluso que Ceibal funcionaba en la órbita de Presidencia de la República. Era un programa dentro de la Presidencia de la República. No, nosotros cambiamos eso. Nosotros lo vinculamos al Ministerio de Educación y Cultura. Hasta la LUC, Ceibal siguió siendo un programa que funcionaba dentro de la Universidad de Presidencia de la República. Faltaba construir un puente que hiciera que ese instrumento formidable fuera intensamente utilizado por los docentes y por los alumnos. De hecho, nosotros teníamos toda una planificación para esa y nos habíamos propuesto una serie de metas de evolución de la tasa de uso en los años siguientes. Llegó la pandemia y en un mes sobrecumplimos todas las metas que nos habíamos fijado para los 5 años. Ajá. ¿Por qué? Porque hubo una gran reacción de las familias y de los alumnos que dijeron, bueno, si las clases se suspendieron, la solución está acá. Y hubo una fantástica reacción de los docentes, incluyendo muchísimos docentes, la gran mayoría, que no estaban familiarizados con Ceibal y que sacrificaron horas de sueño, de formación, de vida familiar, para ponerse a tiro. ¿Y qué respuesta tuvo eso? Tuvo una respuesta excelente, pero también eso exigió, porque tú tenías miles de docentes que de golpe pasaban a usar ese instrumento. Entonces, por ejemplo, tuvimos que reforzar enormemente las mesas de consulta, porque los docentes, muchos docentes no estaban habituados y tenían muchas preguntas y muchas dudas. Tuvimos que reforzar las plataformas existentes de Ceibal con otras cosas, hasta programas de televisión hicimos que funcionaban en sincronía con Ceibal. Todo eso nos absorbió mucho los 2 primeros años. Y la buena noticia es que cuando estuvieron los resultados de las últimas pruebas PISA el año pasado, Uruguay quedó entre los países que menos había sufrido las condiciones de la pandemia. Sí, sí. Sufrimos menos que países europeos. Entonces, estamos muy contentos con eso y además, insisto, creo que una de las cosas lindas es que es un mérito muy compartido. El gobierno hizo lo que tenía que hacer, las autoridades educativas hicieron lo que tenía que hacer, pero las familias se comprometieron, los docentes se comprometieron, los alumnos se comprometieron. Nos quedaron 3 años para hacer en materia de transformación educativa lo que originalmente teníamos pensado hacer en 5. Y estamos cumpliendo
la gran mayoría de los objetivos que nos habíamos puesto, pese a contar con menos plazo, con algunos problemas. Que hayamos sido de los países que menos sufrieron el impacto de la pandemia, no significa que no hayamos sufrido. Ujú. Dije que es de los que De los menos, que menos sufrimos. Eso tiene que ver con parte de la pregunta que hacían ustedes, con el tema de el aumento de las faltas, el Sí, aumento de las las inasistencias. inasistencias. Ese es un fenómeno mundial. Una consecuencia que trajo Ceibal, fíjense, todos nosotros teníamos metido en la cabeza, y no había dudas, que éramos chiquilines, te levantabas en la escuela, te levantabas en el liceo, Sí. o de tarde ibas de tarde, terminabas de comer en la escuela. Era un reflejo. Sí, no, sí. no había nada que decidir, no había nada que discutir. Los 2 años de pandemia afectaron ese reflejo. Acá y en todo el mundo. Ujú. Y el aumento de la inasistencia es un fenómeno de los que dejó, o sea, la pandemia pegó en los aprendizajes y pegó en esa clase de rutinas que aseguran Está bien, la asistencia. pero más allá de esa tendencia, el gobierno, ¿qué plan tiene pensado para atacar ese problema? Bueno, no es que tengan plan pensado, estamos haciendo Bueno, cosas. bien. Está haciendo cosas ANEP, está haciendo cosas Ceibal. Ceibal armó un programa muy interesante que ayudó a entender mejor el problema y la asistencia, porque ahí hay como un fenómeno nuevo. La inasistencia, ¿y quién es el chiquilín que plantea problemas en la asistencia? Tradicionalmente era el que no iba 10 días seguidos. Y eso se ve, es muy fácil de detectar, lo ven los docentes, lo ven los compañeros, lo ven las familias. Hoy está bastante difundida una pauta que es la inasistencia salpicada. Nunca pasa que el chiquilín esté una semana entera sin ir. Mm. Pero En una semana falta te un día. falta en promedio dentro de 10 una vez días por falta de semana nuevo. o una vez cada 10 días. Al final del año, eso es mucho. Ujú. Pero una de las cosas que demostró el estudio de Ceibal es que no solo en los centros educativos a veces no se percibía la magnitud de eso, sino que no lo percibían las propias familias. Entonces, venimos trabajando en un programa en el que, por ejemplo, se le da al centro educativo y a las familias información sobre la falta del hijo. O sea, se había perdido, la autocrítica acá sería que se perdió contacto con las familias, No, yo no diría eso. faltó comunicación con las familias. Hubo un cambio en la manera de faltar. ¿Ah? Antes estaban los que no faltaban, que era la mayoría, y los poquitos que eran faltadores consuetudinarios. ¿Ah? Y eso se sabía cómo manejar, se sabía identificar. Yo tenía un compañero de funcionaba. clase, faltaba cada vez que llovía, pero así cayera 2 gotas, faltaba. Bueno, Respecto a eso, yo sé que en Ceibal se tienen una unidad de análisis comportamental. Exacto. Que hice una nota y me explicaban que justamente el ejemplo que me dieron es, por ejemplo, para analizar por qué faltan, cómo están faltando, y esos datos que estaría bueno tenerlos. ¿Los van a presentar en algún momento? ¿Van a hacer algo con ellos? esos datos los tiene Ceibal, los tiene ANEP y los tiene las familias. ¿Y han analizado eso? ¿Cómo...? Bueno, sí, Para sí. presentar, hay porque que ahora es- esto, lo de las faltas salpicadas es muy interesante. Sí. Capaz estaría bueno ver como el resto de todo eso. Hay informes, en este momento no te puedo asegurar si los informes que vi ya se liberaron o no, pero la idea es que se liberen, obviamente sin ir al caso a caso, fulanito de tal, No, tal no, cosa, no. pero algunas pautas generales sí, y también esta unidad de la que tú hablas ha probado la eficacia de diferentes métodos para tratar de combatir el fenómeno. Desde, por ejemplo, mensajes por WhatsApp a los padres. Che, tu hijo en los últimos 15 días faltó 3 veces, ¿te diste cuenta? Tenerlo presente, precisas ayuda. Hasta mandar un sobre con alguna información más detallada y lo que se La hace... carpetita de comunicados. ¿Cómo? Sí, la carpetita de comunicados. Ahí ¿Sigue está, existiendo? pero ahora mandándolo a casa. Sí. Y lo que está haciendo esa unidad de estudios comportamentales de Ceibal, que es muy interesante y que está además muy a la vanguardia de lo que pasa en el mundo, es todo se hace con respaldo de evidencia. Bueno, tenemos 3 maneras posibles que se le pueden ocurrir a más o menos a cualquiera de cómo comunicarse con las familias para tratar de juntos resolver este problema. Bueno, hagamos estudios.
Agarramos un grupo de familias, utilizamos el método 1, otro el método 2, otro el método 3 y vemos cómo funciona. Por ejemplo, un descubrimiento de esos estudios es que la carta papel enviada a la casa tiene muchísimo impacto. Es un objeto físico, está ahí, lo ponen arriba de la mesa, lo ven, lo conversan. También tiene algunas dificultades que en algunos sectores es el que tiene más dificultades en llegar. Entonces, bueno, hay que ir un poco haciendo sintonía fina para ver cómo encarar este asunto. Pero déjame preguntar una cosa. Yo creo que una cosa es que yo me siento muy contento, porque creo que es como hay que hacer las cosas, y lo venimos conversando mucho con ANEP y funciona. A los problemas no hay que negarlos, ni ocultarlos, ni minimizarlos. Tenemos problemas. Hemos mejorado muchas cosas, hemos avanzado mucho, pero eso no significa que no haya problemas. Y el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Efectivamente. ¿Y la repetición? ¿En qué está? La repetición, hay una política de reducción. Está la otra parte de la repetición, ¿no? Se quita la repetición, pero empeoran las notas. Bueno, ¿Cómo se ayuda a ese chiquilín que tiene dificultades? Este es un tema en el que uno tiene que tener mucha claridad de ideas. La repetición no es un problema. La repetición es un intento de solución ante un problema. El problema es que los chiquilines no aprenden lo que tienen que aprender. Claro. Ese es el problema. ¿Tá? Entonces, durante muchísimo tiempo, la única solución que se utilizó fue la repetición. Hoy hay buenos argumentos y buena información que muestra que es una solución muy tosca. Muy tosca. Casi como un atajo, ¿no? A ver, tiene dificultades, es bueno, dura, que repita. es Después dura, se le enseña todo lo mismo de la misma forma. Pero si lo pasás, también es una dificultad para Bien. Bueno, justamente ahí está la solución. Tiene que ser el problema para más adelante. Es peor, porque más atrasado va a no quedar. Está preparado y lo pasas de año. A ver, para no frustrarlo. En algún momento bueno, la se hablaba de repetición eso. tiene algunos costos grandes para el alumno, por ejemplo, que lo separás de su grupo de amigos y de En su lo generación. social. Y se basa en un supuesto que al final no se confirma mucho en los hechos, que es que si yo le doy exactamente lo mismo 2 veces, va a aprender más. Como hay muchos datos que muestran que eso no funciona bien, Sí. hace años que en el mundo, como que las acciones de la repetición entraron en caída. Ahora, lo que hay que tener claro es, uno puede perfectamente, muy legítimamente decir, elimino la repetición porque no es una buena solución. Ahora, el problema sigue existiendo, que es el déficit de aprendizaje. Entonces, la pregunta importante es, ¿qué hago en sustitución de la repetición? ¿Qué nuevas soluciones vamos a utilizar si esta solución tradicional la dejamos de utilizar? Entonces, ¿Y tenemos esa respuesta? bueno, yo creo que la mitad fácil es sacar la repetición. Lo otro se está construyendo, falta, exige más trabajo, porque exige de repente acompañamiento fuera de aula, exige horarios complementarios, exige todo un montón de cosas, y estamos entre que estableciendo y aprendiendo acerca de cómo funciona eso. Hay diferencia, perdón, dale. No, está bien, digo que puede haber un golpe, y de hecho lo hay, un golpe muy grande entre que alguien que termina la secundaria y de repente la flexibilización de la repetición o la propia planificación actual lo lleva a que pasa de año y se encuentra luego con que llega a la universidad o a formación docente y el nivel sube de exigencia y ahí está ante un problema. Claro. Bueno, los problemas entre niveles ocurrían también cuando había repetición. Y te pongo un ejemplo. Hace muchos años que la repetición en sexto de escuela es bajísima. Bajísima quiere decir del 1% o menos. Y sin embargo, durante muchos años, la repetición en primer año de la educación media anduvo en el 25-30%. ¿Cómo es posible que chiquilines que hasta diciembre aprendían y no repetían y tenían nota de aprobación, que en marzo se olvidaron de todo? ¿Cómo puede ser que después fracasen en el primer año de educación media? Esa es una de las de los problemas que se intentó resolver con esto que alguna gente se creyó que era solo un cambio de nombre. Vieron que ahora hablamos, en lugar de primero, segundo y tercero de liceo, hablamos de séptimo, octavo, noveno. Bueno, no, el cambio de nombre es la parte superficial. Lo que pasa es que lo que pasaba antes es que en primaria se hacían los planes de estudio, los programas, todo, de primero a sexto, sin mirar lo que pasaba en el liceo o en UTU. Y en el liceo en UTU
se hacían los programas de primero hasta sexto, suponiendo cosas acerca de qué pasaba en primaria. Y ese salto era tremendamente traumático, excepto para los alumnos más favorecidos. Bueno, entonces, Es que los niños dejaban de tener una maestra para pasar a tener un montón de profesores. para empezar, pero además esos profesores suponían que los chiquilines venían con cosas aprendidas que de repente no las traían. Claro. Entonces, el verdadero significado de esto, de que hayamos empezado a hablar de séptimo, octavo, noveno, es que por primera vez en la historia el diseño de programas se hizo para esos 9 años juntos, para tratar de resolver ese problema viejo que existe hace décadas de el tropezón grande que muchos chiquilines daban cuando salían de la escuela Sí. y cuando entraban a la Ahora, educación ¿qué media. pasó no digo de nuestra época, pero de un tiempo a esta parte? ¿Cómo puede ser posible antes que cualquier chico que llegaba al liceo entendía, y ahora los profesores se quejan que llegan al liceo sin comprensión lectora? Pero no entendían, por eso repetían. Capaz que eso era cierto en los años No, 50, pero me 60. refiero, pero no me refiero al alumno. Cuando yo digo comprensión lectora, no me refiero solamente al alumno que tiene dificultades de aprendizaje, me refiero a cualquier alumno que pasa al liceo. Te encontrás con un profesor y no saben analizar un texto o... No, ni producir un texto. Bueno, ¿no? pero ponele, que ya producir es un poco más, pero entender lo que está leyendo. Pero a mí me da la impresión que en este país se ha subestimado no poner tildes porque Ay, y es una falta de ortografía, porque una cosa es WhatsApp, pero otra cosa es escribir fuera de WhatsApp. Peor ¿no? de eso, Checho, hubo años, hace tiempo, en que se puso de moda que las maestras no tenían que corregir la falta de ortografía. Sí, recuerdo. Porque eso reprimía los Lo traumatizaba. podía la actividad. frustrar, sí, claro. Y salieron generaciones de chiquilines que hoy son Exacto. muchachos, pues no hace tantos años de esto, a los que se les hizo un daño espantoso. Entonces, una de las cosas que hoy estamos de acuerdo en ANEP y en el Ministerio de Educación es priorizar la parte de lectoescritura. Fíjense que una de las áreas, hoy que hablamos de la prueba esta a los docentes, que vamos a dar los resultados en breve, una de las áreas que se evalúa con cuidado es la calidad de la lectura y de la producción de textos en los docentes. Porque si yo tengo un docente que escribe mal, Claro. difícilmente va a Totalmente. enseñarle a escribir bien. Otra de las cosas No que debe veo, faltar. hay diferencias entre el alumno de capital y el del interior, y pregunto por esto, y lo he hablado también con otros invitados que hemos tenido acá. Yo veo permanentemente las dificultades que tiene el alumno aquí en Montevideo, el alumno de escuela me refiero, y yo veo que de repente escuelas del interior que son humildes tienen primeros premios internacionales en ciencia o... Sí, sí, ¿Qué, sí. qué- En qué pasa? robótica. ¿Por qué el interior funciona mejor? Porque Sí, es lo que antes- veo, porque los alumnos que permanentemente tienen escuelas premiadas son chicos del interior. No, lo ves bien. Antes era más clara la dicotomía Montevideo interior, ahora te diría que es país metropolitano, Montevideo y lo que rodea un poco a Montevideo contra el interior. Ahí hay muchas diferencias a favor del interior, Sí, sí. pero te diría que una de las diferencias más importantes es que en el interior no hay alumnos anónimos. Primero porque las instituciones no son tan grandes. Hay grandes, yo qué sé, pero hay muchas que no son tan grandes. Pero además porque tu maestra no solo es tu maestra, es tu vecina, o es amiga de tu madre, o es prima de tu padre, o cosas por el estilo. Hay una comunidad educativa. Hay comunidad afuera de la escuela, Mm. y eso hace que haya comunidad adentro. Y está súper estudiado en el mundo que eso es una de las cosas que más incide, no solo en los aprendizajes, para volver a lo que hablábamos hace un ratito, también en las asistencias. ¿Dónde se producen los mayores niveles de asistencia? En esos macroliceos súper anónimos, donde en realidad si el chiquilín va o no va, nadie se da cuenta. En donde el chiquilín sabe que la mayoría de los profesores y del personal no saben cómo se llama. Entonces, ese chiquilín no se siente parte. No se siente parte. Y cuando vos no te sentís parte, es muy difícil que te den ganas todos los días y que te involucres y todo lo demás. Por eso, si ustedes se fijan, una de las líneas de trabajo más fuertes en esta administración son los María Espínola, que son centros de educación media, pueden ser de secundario, pueden ser de UTU. A veces por ahí lo simplifican y dicen, bueno, es como las escuelas de tiempo completo, pero en la educación media. No, es mucho más que eso. Y una de las particularidades que tiene es
que si tú elegís horas en un María Espínola, tenés que quedarte 3 años. Porque una de las cosas que genera comunidad es un cuerpo docente la permanencia. permanente. Y que cuando el docente de tercero recibe un alumno, ya lo vio crecer cuando estaba en primero, en segundo, el vio correr, y tuvo a su hermano mayor, y ya tiene cierto conocimiento de la familia. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es tratando de empujar en la dirección de la construcción de comunidades educativas donde no haya alumnos anónimos, ni docentes anónimos, ni funcionarios anónimos. Bien. Ministro Pablo da Silveira, gracias por esta charla en Buscadores. Yo les agradezco mucho que hayan dedicado un buen rato a educación. Los uruguayos tenemos que hablar mucho Sí, de educación. la verdad que sí. Bien, gracias, ministro. Un placer.